Ahora tenemos la presencia del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el doctor Juan Carlos Cassinelli, quien ya se encuentra con nosotros en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Juan Carlos Cassinelli, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y continuar la conversación, este análisis que ya tuvimos la semana pasada, en que analizamos el proyecto del Código Orgánico Integral Penal. Pero a propósito de la gestión del bloque oficial al interior de la Asamblea, el día de ayer ustedes mantuvieron una reunión con el señor presidente de la República y con el Ejecutivo, y una de las conclusiones recurrentes, daría la impresión, es que está fallando la coordinación. Ustedes le llaman la comunicación con el Ejecutivo, pero realmente es la coordinación. ¿Dónde está el cuello de botella? Donde ustedes llegan a acuerdos aparentemente con el propio Ejecutivo y resulta que las leyes salen muy distintas a los acuerdos que ustedes mismos han llegado aparentemente con el presidente de la República. Juan Carlos Cassinelli, buenos días. Buenos días, muchas gracias Carlos y a toda la audiencia de este prestigioso canal. Nosotros sí le llamamos comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, no tanto, la coordinación es el medio, pero realmente la necesaria comunicación es parte del tema que tratamos ayer, porque definitivamente el trabajo que venimos haciendo en la Asamblea, sobre todo desde la óptica del bloque de país, que se reúne por lo menos 2 veces a la semana como bloque para analizar todo lo que está en la agenda legislativa semana a semana, es sumamente complejo. Hemos logrado construir en estos 3 años un poco más de 65 leyes, aprobarlas dentro del Pleno de la Asamblea, y son leyes que están vigentes en la República. Pero para hacer aquello se necesita un trabajo que comienza desde su germen, que es cuando se envía un proyecto. Desde ahí conversamos nosotros, por lo menos con el Ejecutivo, todo el proceso que se debe seguir. Obviamente, al cambiarse ministros coordinadores, al cambiarse la coordinación del bloque, pueden existir desfases que creo que son los que se dieron en las últimas semanas, que trajo como consecuencia, por ejemplo, el veto total a la ley orgánica de la función legislativa. Pero estos ajustes a los que hemos llegado ayer y que los tenemos de manera permanente, es parte de ese proceso de viabilizar, sobre todo en este último año que le queda a la actual Asamblea, el poder sacar adelante con el mayor consenso posible estas leyes que son tan importantes y que hoy en más de número de 100 están dentro de las comisiones en tratamiento. Ya, pero cuando usted dice han cambiado ministro, etcétera, etcétera, uno puede entender que hayan cambiado ministro y esa es la dinámica de la política, pero lo que no puede entender es que esta comunicación y esta coordinación en términos ya de acción se resquebraje básicamente por el cambio de un funcionario. Es decir, pero el tema de la ley orgánica de la función legislativa es yo diría que la gotita de agua que hizo que se derrame el vaso, porque se vetó totalmente la ley y ahí esto que generó cierto malestar al interior del bloque. Pero este es un tema que ya venía desde antes. De ahí, esto nos pone en evidencia lo que venía diciendo la oposición de parte del bloque oficial. Y dice, ¿para qué vamos a negociar con el bloque oficial si cada vez que llegamos a un acuerdo el Ejecutivo no lo respeta? Yo creo que cada ley tiene su tratamiento. Por cierto, solo aclarar que el tema de cambio de ministro lo unía al tema de coordinadores del bloque de país, que esa continuidad en un momento dado tuvo un desfase, una transición que no pasa por las personas, que obviamente eso es lo que fuimos a conversar ayer y en el ajuste. En cuanto a lo que señala Carlos de que la oposición aduce que no hay forma de llegar a acuerdos porque después se vetan, eso no es real. Cada ley tiene su tratamiento, cada ley tiene su matiz y tiene a veces su importancia. Para Movimiento País el matiz y la importancia de las leyes está en consideración de la nueva Constitución y de los altos intereses de la mayoría de los ecuatorianos. Obviamente en función de eso es que vamos a discutir para buscar los votos. Nosotros no tenemos todos los votos de la Asamblea Nacional para aprobar las leyes. Y la facultad de colegislador del presidente de la República es una facultad que ha estado siempre constitucionalmente consagrada. Así que aquí no hay novedades. Fíjese usted, Carlos, solo para un ejemplo. En el caso de la ley económica urgente que obliga en determinados aspectos a los casos donde hay hipoteca para la primera vivienda y vehículos. La ley orgánica de regulación para créditos de vivienda y vehículos. ¿Qué es lo que claman determinados sectores en este momento? Están esperando que el veto pueda pulir algunos aspectos que por ser económica urgente de pronto se le pasaron al Pleno de la Asamblea Nacional en caso de votación. Esa es la colegislatura necesaria, así que no pasa por el hecho de que no se creen los acuerdos,
pasa por el hecho de que cada ley tiene que tener su propia construcción. Lo que pasa es que ahí fue a la inversa. El presidente de la República envió un proyecto de ley y en la Asamblea le cambiaron el proyecto original. Uno de esos es el 5% de patrimonio técnico, que el presidente no había incluido, y el otro tema pasa también por el tema de la retroactividad. Hablando específicamente de este proyecto de ley orgánica a los créditos para vivienda y vehículos. Pero antes, y ya vamos a profundizar sobre ese tema, o tratarlo sobre ese tema, pero ya para terminar el tema de la descoordinación, llamémoslo de alguna manera, lo que pasa es que esto pone en evidencia diciembre del 2009, si no me equivoco fue diciembre del 2009, pero usted me corregirá la fecha, cuando se llegó al acuerdo ético político con la oposición para el tema de la ley de comunicación, y se llegó a un acuerdo ético político, el bloque oficial, con la oposición, y al día siguiente el propio Ejecutivo dijo, yo soy colegislador y no voy a aceptar ese acuerdo ético político porque es una vergüenza. Bueno, yo no recuerdo que en ese acuerdo ético político haya firmado el Ejecutivo. Nosotros... Pero se supone que ustedes habían coordinado con el Ejecutivo. No. Ahí hay varios aspectos, ¿no? En primer lugar es un tema que ya no lo voy a recordar, pero no lo trató el bloque de país. Fue en el 2009, doctor Casinelli. No lo trató el bloque de país en aquella época. Fue una persona que fungía de coordinador del bloque de país, que hoy está en la oposición, llamado César Rodríguez, el que firmó, entre otros, ese acuerdo y que después nos enteramos nosotros a nivel del bloque. Si ni el bloque conocía, además del alcance de ese acuerdo, que de todas formas lo discutimos, si ni el bloque conocía, peor el Ejecutivo. Entonces, ese tema del acuerdo queda a un lado. No, yo creo que, por ejemplo, lo que pasó con el veto total de la ley orgánica de la función legislativa, lo que hizo fue hacernos un alerta en este punto que motivó además la reunión de que teníamos temas que conversar y que en efecto los conversamos ayer durante 3 horas y que creo que lo único que han hecho es reencauzado, aclarado y fortalecido una vez más la homogeneidad, además de actuación de nuestro bloque frente a todo lo que estamos conversando siempre con el Ejecutivo. Okay. Ahora, volvamos al tema de la relación ejecutiva. El día de ayer tienen que haber tratado una serie de temas y dentro de esos temas, casualmente usted ha puesto como ejemplo esta ley orgánica de regulación de créditos para la vivienda y para vehículos, que ya fue aprobada por la Asamblea y fue aprobada la Asamblea de una forma distinta en cuanto a su contenido, en cuanto al proyecto original que envió el presidente de la República. En ese sentido, usted dice, todo el mundo está esperando el veto parcial, o por lo menos algunos actores o algunos sectores. ¿Pudieron hablar sobre cómo vendría el veto? ¿Cuál sería la reacción del presidente de la República en términos de corrector a lo que salió de la Asamblea? Ya que usted mismo lo dijo, lo más probable es que haya ciertas correcciones. La afirmación es que la colegislatura, en cuanto a la intervención del Ejecutivo, es saludable y que es una institución que siempre ha estado. Es decir, que no se sorprenda hoy la oposición si hay un veto en ese proyecto. Si hay un veto, no hay un veto a determinada ley, ni tampoco exija que cuando estemos nosotros tratando determinada ley podamos asegurar en el 100% de que no va a haber un veto. Pero conversaron específicamente sobre qué cosas estarían en discrepancia con el Ejecutivo en relación a esta ley de forma específica. No, esta ley no fue tratada. No fue tratada. Mínimo, no. Ok, ahora, volvamos entonces al tema de lo que les queda a la Asamblea en estos próximos meses, llamemos así, de aquí hasta diciembre. Y uno de esos tiene que ver con la ley de tierras. La ley de tierras, siendo un tema de iniciativa ciudadana, tendría 180 días para ser aprobado en ese sentido. Pero es un tema también polémico, previo a un año electoral, como es febrero del 2013. ¿Tendrán tiempo y la voluntad política para tratar esa ley, señor asambleísta? La voluntad política existe. Los plazos son fatales, además. Pero la voluntad política en temas existe, tan importantes como estos. Por supuesto, pero además está dentro, como usted lo dice, de los plazos que están establecidos en la ley y en la Constitución. Pero en ese sentido también tenemos una responsabilidad que la vamos a abordar esta semana, que es tratar el procedimiento de la consulta prelegislativa. El tema de tierras, el tema de aguas puede caminar vertiginosamente a nivel de las comisiones a pesar de lo delicado que es el asunto. Pero si no tiene el tratamiento de la consulta prelegislativa, como dicen, una de las patas de la mesa queda coja. Entonces, eso es una responsabilidad del Consejo de Administración Legislativa en este momento, toda vez que la reforma que habíamos planteado en nuestra ley orgánica fue vetada totalmente.
solamente nos queda acoger la sentencia de la Corte Constitucional que existe al respecto, hacer el procedimiento y poder viabilizar paralelamente esa consulta para que antes de que la legislatura actúe, por eso es prelegislativa, haya un pronunciamiento de los sectores. Entonces, ¿se acogerían a lo ya pronunciado por la Corte Constitucional? Definitivamente, deberíamos acogernos, pero en esa misma sentencia hay determinados procedimientos que tienen que ser establecidos por la Asamblea Nacional. Los plazos, los tiempos, la forma de la consulta, Pero esa consulta prelegislativa, perdóneme, señor primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿terminará siendo realmente una herramienta de carácter democrático, práctica? Porque no siendo vinculante, es yo le consulto, usted me dice y está en mí aceptar o no aceptar lo que usted me diga. Bueno, es un avance, es una herramienta democrática, sí, porque permite la participación de un sector que nunca ha sido visibilizado dentro de una discusión tan sensible como esta. No es vinculante, de acuerdo, es constitucional totalmente, es una prerrogativa además que el Ecuador es uno de los primeros países, si no el primero en implementarlo, que viene de acuerdos internacionales como una necesidad. Ahorita que estamos hablando de los derechos humanos, ahorita que estamos en Ginebra, hoy que la prensa señala que 2 o 3 países aplauden la actuación de Ecuador en materia de derechos humanos, defensa de derechos civiles, yo debo decir totalmente lo contrario. Un éxito en Ginebra, la presentación, no solamente de lo que el Ecuador ha actuado en estos años en esa materia, sino lo que nuestros preceptos constitucionales establecen. Son realmente innovadores y de ejemplo para todos los países. Hoy en día es un tema que se discute, pero regresando al tema de la consulta prelegislativa, es un tema constitucional, legítimo, democrático, no vinculante, lo cual es correcto porque es un tema, es un insumo para la Asamblea Nacional, pero definitivamente es de mucha importancia. El tema a lo mejor no pasa por el que no sea vinculante, sino el tema pasaría, si el tema es tan trascendente para el Ecuador, los propios sectores sociales generarían una presión social que harían ver a la Asamblea la magnitud y la trascendencia y la importancia que tendría. Ahora el tema es esa chispita de importancia, veamos qué tipo de reacción tiene de parte de los distintos sectores sociales. Ahora, la ley de comunicación, y ya para ir terminando, señor primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el gobierno ha dicho, no es una de nuestras prioridades, pero sí no era una de nuestras prioridades porque lo manejamos a través de una consulta popular, y además ya habiendo sido un mandato de la Constitución de Montecristi. Aparentemente eso ya va a comenzar a debatirse artículo por artículo, ya lo hemos conversado con usted en su momento, pero el señor secretario jurídico del gobierno habla del que más prioritario que la ley de comunicación es la ley de consejos de igualdad. Cuéntenos en qué consiste esta ley de consejos de igualdad y qué practicidad tiene en beneficio del pueblo ecuatoriano. Bueno, primero, nosotros tenemos en la Asamblea una serie de leyes que son fundamentales. Si usted me pregunta a mí, todo pasa por la óptica de cada persona. Eso es evidente. Esa reforma a la Ley de Defensa del Consumidor es fundamental. Por ejemplo, si me pregunta a mí, y que está lista para segundo debate, la reforma al Código de Procedimiento Penal, inmensa en su contenido, en su contexto, esperamos ponerla a debate. Esa no se la he preguntado porque ya la hemos analizado con usted la semana pasada. Correcto, solo quería poner en contexto qué es prioritario para quién y cuándo. Y obviamente los consejos de igualdad están establecidos dentro de la Constitución y al igual que la consulta prelegislativa, marca la posibilidad de que determinados sectores que normalmente han sido marginados o deprimidos de las tomas de decisiones tengan organismos de opinión. Es esa realmente la naturaleza de los consejos de igualdad, es una ley fundamental como la Ley de Economía Popular y Solidaria, como la Ley de Finanzas Públicas, como tantos códigos que hemos aprobado y aquellos que están por aprobarse. ¿Por qué? Porque estamos en la construcción de todo un marco legislativo en función de una nueva Constitución que es totalmente innovadora. Ahora, y ya para terminar, no tiene que ver con la agenda legislativa, no tiene que ver evidentemente con la Asamblea Nacional, pero sí tiene que ver con su movimiento, que es Alianza País. ¿Cómo es esto de que Alianza País no va a tener primaria siendo un movimiento que se ha jactado de ser democrático y que se reúnen unas 3 personas y comienzan a seleccionar quiénes van a ser candidatos? Bueno, no hay 3 personas que se reúnen para seleccionar una los metáfora, candidatos, pero es que yo siempre tengo que salir aclarando porque hoy que hay una comisión, por ejemplo, recorriendo el país para revisar la forma en que están funcionando nuestras estructuras políticas provinciales, se dice que es una comisión que está haciendo un escogitamiento de quiénes son los candidatos. Eso no es cierto.
que es una comisión además derivada del Buró, legítima. Hoy va a estar en Guayas, entiendo, y estará en las próximas provincias, no escogiendo candidatos, sino viendo los defectos que puede tener en un momento dado la estructura política frente a las próximas elecciones. Somos un movimiento organizado. En cuanto a las primarias, la primera experiencia de primaria